Bueno, tenemos que el trauma toracoabdominal es aquella lesión que afecta simultáneamente la estructura del tórax y la estructura abdominal, y que para que se pueda cumplir debe haber una afectación o una lesión en la estructura que los divide. Como sabemos, la estructura que divide el tórax y el abdomen es el músculo diafragma. Entonces, la diferencia entre trauma torácico, trauma abdominal y trauma toracoabdominal es que el trauma torácico afecta cuando hay una afectación en nada más las estructuras del tórax, y en el abdomen cuando nada más hay afectaciones de la estructura del abdomen. Cuando es toracoabdominal es que hay afectaciones de ambas estructuras. Entonces, como sabemos, en el trauma toracoabdominal hay afectaciones a diferentes órganos vitales, como lo son el corazón, el pulmón, el hígado, el vaso, los riñones, entre otros. Y esto se da a causa de accidentes de tránsito, caídas de gran altura, agresiones ya sea por arma blanca o por arma de fuego, entre otras. Y que hay que entender también que a medida, como sabemos, que hay una cercanía entre estas dos estructuras, como son el tórax y el abdomen, este tipo de trauma tienen una alta posibilidad o un alto riesgo de que los pacientes presenten hemorragia interna, presenten una insuficiencia cardíaca, presenten un taponamiento cardíaco y en casos más graves presenten un shock. Entonces esto es de un nivel muy crítico, en lo cual se debe tener una atención inmediata, y que lo podemos clasificar en trauma abierto y trauma cerrado. Para hablar del trauma cerrado, hay que tener en cuenta que esto sucede cuando no hay una herida externa abierta, pero se produce daño interno debido a golpes, compresión o desaceleración brusca. Entonces, en este tipo de trauma cerrado encontramos diferentes traumas, los cuales puede provocarse, en el cual encontramos lo que son fracturas costales con daño pulmonar o cardíaco, contusiones pulmonares, motoras, que vendría siendo sangre en la cavidad pleural, neumotoras, que vendría siendo aire en la cavidad pleural, lesiones en el hígado o en el vaso con hemorragia interna, y lesiones diafragmáticas con herniación de órganos abdominales. Bueno, ahora hablando del trauma abierto, este vendría siendo pues básicamente todo lo contrario de lo que vendría siendo el cerrado. Básicamente lo que pasa es que cuando pasa un objeto a alta velocidad, perfora la piel, atraviesa la estructura interna, y que básicamente se da por agresiones de arma blanca o por arma de fuego. Dentro de este tipo de trauma abierto encontramos el neumotoras abiertos o neumotoras a tensión, hemorragia masiva por lesiones de grandes vasos, perforaciones de órganos abdominales con región de peritonitis, tenemos heridas cardíacas con taponamiento cardíaco y ruptura diafragmática con desplazamiento de vísceras. Bueno, hay que también tener en cuenta que en el trauma abierto y en el trauma cerrado, los órganos que se ven afectados pues varían su posibilidad de que estén más afectados, ya sean cerrado o abierto. En el trauma cerrado, el órgano que más se va a ver afectado va a ser el vaso con un 40 y un 50%, el hígado con un 35 y un 45%, y el intestino delgado con un 5 y un 10%. Y en el trauma abierto, esto pues se dividen cuando es por arma blanca y por arma de fuego. Cuando es con arma de fuego, el órgano que más se va a ver afectado en primera instancia con un 50% va a ser el intestino delgado, el colon con un 45%, el hígado con un 37% y estructuras abdominales con un 25%. Y por otro lado, cuando es por herida de arma blanca, el primer órgano que se va a ver afectado con un 40% va a ser el hígado, el intestino delgado con un 30%, el diafragma con un 20% y el colon con un 15%. Bueno, para entender ya un poquito más, voy a hablarle un poco de la anatomía del diafragma, que como sabemos, ya lo he mencionado en el video, es la estructura que divide el tórax del abdomen, y que este tiene unas zonas en las cuales van a verse más afectados, y que por ahí se va a perforar y va a tener la lesión y va a dar paso a que haya un trauma toracoabdominal. Como sabemos, este músculo es el principal que tiene la fuerza muscular inspiratoria, y que además tiene un tendón que es el llamado tendón central del diafragma,
y que este normalmente se encuentra perforado en su parte central por 3 orificios denominados hiatos. Esos 3 hiatos encontramos el hiato aórtico, el hiato esofágico y el agujero cuadrado de la vena cava. Entonces, estos 3 orificios van a ser lo que más se van a ver afectados, o lo que principalmente se van a ver perforados cuando hay un trauma toracoabdominal. Bueno, hablando semiológicamente sobre el trauma toracoabdominal, hay que tener en cuenta que la guía ATLS nos da una evaluación inicial que es para cualquier tipo de trauma que se debe hacer o que tiene que hacer cada persona en la sala de trauma para darle el correcto abordaje al paciente. Esa evaluación inicial va básicamente desde la letra A hacia la letra E, en la cual cada letra va enumerando o diciéndonos qué se debe hacer para el paciente que pues obviamente está traumatizado. Entonces hay que tener en cuenta que esto no lo hace una sola persona, esto lo hace un grupo de médicos ya especializados, evaluados y certificados por la guía ATLS para que puedan dar el correcto tratamiento al momento que llegue un paciente a la sala de trauma. Y hablando sobre la guía ATLS, sobre su evaluación inicial, tenemos que la letra A lo que nos quiere decir básicamente es la vía aérea. Aquí lo que vamos a verificar es que la vía aérea esté permeable, que no esté colapsada, que el paciente ya se le haya colocado el collarín y que también se le haya dado un control de la columna cervical. Por otro lado, en la letra B, en la cual vamos ya a evaluar la respiración del paciente, evaluar los pulmones, cómo están también su pared torácica y cómo se encuentra el diafragma. Por otro lado, en la C, que es de circulación, vamos a evaluar si el paciente, obviamente en el trauma, llega con alguna hemorragia, si llega con alguna herida abierta, hay que evaluar cómo está esa herida, cómo está, si está sangrando, si no está sangrando, y si está sangrando se le debe dar un correcto abordaje, que vendría siendo en primera instancia la compresión. Por otro lado, otras medidas vendría siendo el torniquete, y en otras ocasiones vendría siendo la sonda Foley. Por otro lado, la D, que vendría siendo el déficit neurológico, en el cual aquí entra la escala Glasgow, que tiene que hacerle al paciente. También ver si el paciente no está por bajo de algún efecto de drogas, de alcohol o de otras sustancias psicoactivas. Y por otro lado, la E, que vendría siendo exposiciones, que el paciente no haya estado pues en exposición a humo, si no estuvo al frío, si no estuvo al calor. También pues obviamente evitar la hipotermia. Si el paciente estuvo con un lugar frío, abordar con una manta térmica y así. Eso es básicamente lo que nos dice la guía ATLS, que para la evaluación inicial de un trauma, ya sea torácico, un trauma abdominal, un trauma vascular o un trauma toracoabdominal, que en este caso es el del video. Y que eso es básicamente la semiología en la cual se hace el trauma toracoabdominal o de cualquier trauma. Hay que también tener en cuenta que aquí no importa la historia clínica, sino que se debe hacer lo más rápido posible y que ya preguntar puntos claves, y que ya luego de hacer la primera evaluación se le da al paciente una segunda evaluación, donde ya cuando el paciente esté estable se le hace la serie de preguntas como que si es alérgico a algún medicamento, qué tipo de sangre es, entre otros. Hay que también tener en cuenta que cuando el paciente nos llega, hay que evaluar si el trauma toracoabdominal es abierto o es cerrado. Si el trauma es abierto, esto se manda directamente a cirugía, pero si el trauma es cerrado, hay que evaluar si el paciente está hemodinámicamente estable o no lo está. Si el paciente está estable, se le manda un TAC, pero si no lo está, se le da un diferente manejo, en el cual encontramos pues el FATS y el LPD, en el cual el que se debe dar y que se maneja en primera instancia es el FATS, ya que tiene múltiples ventajas, en las cuales que no es invasivo,
no se le debe mover al paciente del lugar donde está para poder hacerle. Se puede hacer en varias ocasiones y que pues nos da un resultado más rápido. Entonces tenemos que se va a dar, se interpreta negativamente cuando se encuentra no se encuentra líquido libre en los espacios, en las diferentes ventanas en las cuales se va a evaluar, y se da positivamente cuando se encuentra líquido libre. Hay que aclarar que el FAST básicamente es como una ecografía que se le hace al paciente en las diferentes ventanas que ahora les voy a decir, y en el cual se tiene que ir verificando que no haya líquido libre para poder dar un correcto diagnóstico. En la primera ventana es la ventana subfoidea, en la cual se va a ver el epigastrio, en el cual se determina, uno, que no existe derrame pericardio, dos, que haya una buena contractilidad cardíaca, y que el diámetro de la vena cava inferior y la porta abdominal esté bien, y que estas puedan ser colapsables. Otro lado tenemos la ventana perihepática, en el cual está a ver en el cuadrante superior derecho, flanco y también el flanco derecho, en el cual se va a ver el espacio Morrison y se va a visualizar también la vesícula y el diafragma. Por otro lado, tenemos la ventana periesplénica, en la cual es el cuadrante superior izquierdo, flanco izquierdo, en el cual se va a visualizar el espacio o receso esplenorrenal. Y por otro lado tenemos la ventana suprapúbica, en la cual vendría siendo en la que vamos a ver, vamos a visualizar la vejiga, en la cual vamos a ver si está llena, también podemos ver la próstata, el útero, entre otros. También en cuenta que pues como dato curioso o mencionarlo, que el LPD es el lavado peritoneal diagnóstico, y está descontinuado ya que es muy invasivo, puede empeorar al paciente, necesita cierta técnica quirúrgica, y que, como lo dije anteriormente, pues necesita que el paciente lo muevan de donde esté para poder hacerlo, y eso conlleva un tiempo, y que el paciente en ese tiempo se le puede haber hecho el FAST, donde se le puede dar un diagnóstico o un resultado más rápido. Entonces básicamente está descontinuado, pero se interpreta de manera positiva cuando primero se aspira a un contenido gastrointestinal, como es la bilis, y contenido gastroalimenticio. Por otro lado, se aspira 10 cc de sangre. Cuando se hacen estudios a este líquido que se le aspiró, presenta unos eritrocitos mayor a 100.000 y unos leucocitos mayor a 500. Entonces eso es una gran desventaja que también presenta el LPD, que el líquido que se le está sacando al paciente se le tiene que mandar luego a hacer unos exámenes, y eso conlleva un tiempo en el cual ese paciente necesita tener un diagnóstico rápido y un tratamiento rápido. Para hablar entonces del tratamiento, pues obviamente se le da al paciente un soporte inicial, que vendría siendo el ABCD del trauma, en el cual se le da prevuro, asegurar la vía aérea. Cuando se le da también una intubación si hay insuficiencia respiratoria, un oxígeno suplementario y canalización de 2 vías venosas con líquido y sangre si hay choque hipovolémico. Entonces hay que también tener en cuenta que el tratamiento es específico según la lesión. Entonces, si tenemos un neumotórax o un hemotórax, se le da primero que todo un drenaje torácico con sonda de tórax. Hay que también tener que si hay una lesión diafragmática, requiere una cirugía, que puede ser una toracotomía o una laparotomía. Por otro lado, tenemos las lesiones de los órganos sólidos, como son el vaso y el hígado. Entonces hay que evaluar si son estables o si hay hemorragia activa. Si son estables, hay manejo conservador con observación. Por otro lado, si hay hemorragia activa, se le debe dar al paciente, se le debe hacer una cirugía o una embolización. Por otro lado, cuando hay una perforación de vísceras huecas, se le hace cirugía urgente. Por otro lado, también si hay una fractura costales, se da analgesia y fisioterapia respiratoria. Y por otro lado, cirugías de urgencia como son la laparotomía y toracotomía, que indican pues cuando hay una hemorragia incontrolable, una peritonitis por perforación visceral y lesiones diafragmáticas graves.